Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a guardar unos minutos más y luego comenzamos la clase. Buenas noches nuevamente. Y Stephanie, no sé si ya estarás conectada como para comenzar la clase. Ahí te veo. Cuando quieras, ya podemos empezar. Gracias. Por favor. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, la escuchamos bien. Se escucha. Gracias. Bueno, muchachos, la clase pasada comenzamos viendo los recursos, ¿sí? Los recursos en particular. Dijimos que esto era una especie dentro del género de medios impugnativos. Y vimos los recursos de aclaración y ampliación, dijimos que procedían respecto de toda clase de resoluciones. También vimos el recurso de reposición, que dijimos que correspondía para impugnar a las providencias de trámite y las sentencias interlocutorias. Y estábamos viendo, cuando finalizó la clase, el recurso de apelación. Y dijimos que este recurso se utiliza para impugnar las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias. Hablamos de lo que era el agravio, ¿sí? Dijimos que era el perjuicio concreto que le causa la resolución judicial.
Y también hablamos, a quien está apelando, y también hablamos de la expresión de agravio, ¿sí? Que en realidad surgía del artículo 253.1 y requería que la interposición del recurso se debe realizar en escrito fundado, y que esta expresión de agravios consistía en una crítica y un análisis razonado de la sentencia, ¿sí? El recurrente se encuentra en una situación de carga y tiene que señalar punto por punto los errores del fallo, concretando en cada caso los motivos por los cuales considera que la resolución está equivocada. ¿Sí? También dijimos que no era suficiente con una fórmula, hacer una formulación de una crítica genérica, y que la consecuencia de ello era que con lo que decía el artículo, era que la apelación no fundada se iba a rechazar de plano y se van a tener por desistidos los recurrentes. Bien. También dimos los efectos de la apelación, hablamos del efecto suspensivo, del no suspensivo, del efecto diferido, vimos el instituto de la adhesión a la apelación y nos quedaba por ver algunos conceptos finales en cuanto a este recurso. ¿Sí? Así que ahora les voy a compartir pantalla. Un segundo. No me estaría dejando compartirles. ¿Ahí lo ven? Todavía no. ¿No? Ahora sí. Ve, sí. Ahí Sí, sí. se ve, ahora sí. Sí, ahora sí. Demoró un poco en cargar. Bueno. Ahí. Bueno, les digo que recuerden que yo no ahora, cuando empiezo a compartir pantalla ya no los veo y no puedo ver tampoco el chat. Ahí. Ven bien la diapositiva, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y lo que nos quedaba por hablar era lo de la prueba en la segunda instancia, una de las cosas, y en este sentido la prueba en segunda instancia está limitada, ¿sí? Está limitada por el artículo 253, en cuanto dice que las partes en segunda instancia solamente van a poder solicitar el diligenciamiento de prueba en estos dos supuestos. Primero, si se trata de presentar documentos de fecha posterior a la conclusión de la causa, o anteriores, y en ese caso, cuando se afirme bajo juramento no haber tenido antes conocimiento de los mismos. Esto también tiene que probarlo porque es una circunstancia que va a apreciar el tribunal para admitir o rechazar la prueba, ¿sí? Además, el artículo agrega que a este efecto el tribunal puede requerir o recabar la información para que se acredite. Y el segundo supuesto es si se trata de acreditar hechos nuevos conforme lo dispuesto por el artículo 121.2, que es el que regula los hechos nuevos, ¿sí? Y esta prueba en segunda instancia, estos dos supuestos solamente son para las sentencias definitivas. En el caso de las sentencias interlocutorias, lo que dice el artículo 254, es que solamente van a poder solicitar el diligenciamiento de prueba si se trata de acreditar hechos nuevos, ¿sí? Así que esta limitación para las sentencias definitivas corresponde estas dos hipótesis, y para las sentencias interlocutorias solamente el caso de este segundo numeral. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se limita la prueba? Bueno, porque en realidad la segunda instancia radica en una revisión del fallo, ¿sí? No es una renovación del proceso. Entonces no se trata de que con este recurso se ingrese nueva prueba que las partes debieron y no aportaron en primera instancia. Y ahora vamos a lo que es la segunda instancia, ¿sí?
En cuanto al procedimiento, está regulado en el artículo 256, que remite al artículo 344, y bueno, lo remitimos a su lectura. Y pasamos a ver cuáles son las facultades del tribunal. Estas facultades están reguladas en el artículo 257. Y se trata de, lo primero es la prohibición de la reformatio impeius, en realidad es la prohibición de la reforma en perjuicio, ¿sí? Esta prohibición, antes del código, era un principio meramente doctrinario, pero después el CGP lo acogió y lo reguló en el artículo 257 y estableció en el 257.1: el tribunal que conoce el recurso de apelación no podrá modificar en perjuicio de la parte apelante el contenido de la resolución impugnada, salvo que la contraparte también hubiera recurrido en forma principal o adhesiva. Este artículo le dio imperatividad a la norma y a lo que antes era solamente un principio doctrinario, ¿sí? Y para ponerles un ejemplo como para que se entienda es, por ejemplo, si la parte actora demanda por $100.000 y en primera instancia se lo condena en 60 al demandado, y el demandado apela y no apela a la parte actora, bueno, el tribunal de segunda instancia no va a poder resolver en perjuicio del demandado que apeló. No va a poder decir, no solamente no te corresponde pagar 60, sino que tenés que pagar. Ahí, perdón, si hay un micrófono prendido que hace interferencia. ¿Ahora me escuchan bien? Bien, perfecto. Volvemos entonces. Bueno, decíamos que este principio, esta prohibición de la no reforma en perjuicio, no podía perjudicar, en el caso de que sea uno solo del apelante, no podía perjudicar a ese apelante, ¿sí? Porque la finalidad específica de quien apela es obtener un resultado favorable. Entonces, si es una sola de las partes, bueno, no lo va a poder perjudicar. O confirma la sentencia y queda igual, o la revoca, pero a su favor, no en contrario. Diferente es si la otra parte, por ejemplo, en este ejemplo, la parte actora, también apeló. Bueno, en ese caso, los márgenes del tribunal son más amplios, y ahí sí puede condenar tanto a favor de uno como a favor del otro, o sea, reformar, perdón. Puede reformar la resolución tanto a favor de uno como de otro. Otra de las facultades del tribunal tiene que ver con la actualización de la sentencia, ¿sí? En este sentido, el artículo 257.2 dispone que el tribunal no podrá decidir sobre puntos no propuestos al tribunal de primera instancia. No obstante, deberá resolver los intereses, daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de los hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. Y esto de no resolver, no decidir sobre puntos no propuestos al tribunal de primera instancia, está relacionado con el principio de congruencia, ¿sí? Y con lo que algo mencionamos la clase pasada sobre que el tribunal de primera instancia está limitado por el objeto del proceso. Y el tribunal de segunda instancia está limitado por ese objeto del proceso y además por la expresión de agravios que hagan las partes al recurrir. O sea que es como una doble limitante. Por eso, si hay algún punto en el recurso, hay un punto que incorporan que no fue propuesto al tribunal de primera instancia, bueno, no va a poder decidir sobre ello, ¿sí? Por esto mismo que decíamos, por el principio de congruencia. Sí va a poder hacerlo en cuanto a los intereses, ya que después de la sentencia de primera instancia, con la apelación sigue transcurriendo el tiempo y eso puede perjudicar y siguen corriendo los intereses, ¿sí? En cuanto a la subsanación de las omisiones, ahí el tribunal
Si el tribunal de primera instancia, en algo que había sido propuesto, no lo decidió solicitado por las partes e integraba el objeto del proceso y el tribunal de primera instancia no lo decidió, sí lo puede hacer el tribunal de segunda instancia, siempre que esté dentro de los agravios. Siempre que las partes al apelar, cuando mencionaron los agravios, hubieran expresado ese punto. Incluso el artículo 257, que es punto 3, que es el que regula esta parte de la subsanación de las omisiones, expresa que el tribunal podrá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no hubieran deducido los recursos previstos en el artículo 344, siempre que en los agravios se solicitare el respectivo pronunciamiento. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que por el recurso de ampliación las partes podrían solicitarle al tribunal que se expida en cuanto a un punto omitido y que se integraba al objeto del proceso? Bueno, en caso de que, y de todas formas, en caso de que no se haya impugnado esa resolución por el recurso de ampliación, como lo dispone este artículo, bueno, igual si es objeto de agravio, al apelar, el tribunal puede subsanar estas omisiones. Y después nos queda lo que es el orden de la sentencia de segunda instancia. Y esto, en realidad, es que está relacionado con que el tribunal tiene que, primero, al examinar el fallo, previamente ver si existe una nulidad. Y solo en caso de que la rechace, ahí se va a pronunciar sobre los agravios de la apelación. En caso de que se pronuncie sobre la nulidad, lo que va a hacer es disponer el reenvío del proceso al estado en que se hallaba la causa al momento de la nulidad. ¿Sí? Recuerdan que habíamos dicho que por los artículos 110 a 116 los recursos eran los medios válidos para relevar las nulidades. Bueno, y si además de un agravio de derecho, la sentencia de primera instancia tiene una nulidad, bueno, en ese caso se va primero a analizar la nulidad y después, en caso de rechazarla, ahí se va a pronunciar sobre los agravios en la apelación. Sobre si los agravios, solo si rechaza la nulidad, se va a pronunciar sobre el resto de los agravios, ¿sí? En cuanto a la resolución de segunda instancia, conforme con el artículo 258, solo va a admitir los recursos de aclaración, ampliación, casación y revisión. Naturalmente, esta resolución de segunda instancia no va a admitir la apelación. Bueno, y por acá, no sé si tienen alguna duda, estaríamos terminando lo que es el recurso de apelación. No sé si tienen alguna duda o si los profesores quieren agregar algo más. ¿Podría explicar de vuelta el orden de la sentencia de segunda instancia? Sí, claro. Gracias. Ahí va. En cuanto al orden de la sentencia, dijimos que sí, cuando se apeló, se relevó por parte de quien recurre una nulidad, el tribunal de alzada, antes de pronunciarse sobre el resto de los agravios que pueda tener la parte, se va a pronunciar sobre la nulidad. ¿Sí? Porque eso ¿qué va a hacer? Si el proceso anterior es nulo, bueno, se tiene que retrotraer el proceso hasta el momento que se causó la nulidad y se tiene que realizar de nuevo. Por eso es que no se va a poder expedir sobre el resto de los agravios en caso de que los haya. Además, recuerden que en el caso de las nulidades, puede reclamarlos la parte, ¿sí? Utilizando los recursos, y aunque no lo reclame la parte, el tribunal de oficio puede relevarlas. Entonces, lo primero que va a hacer, cuando le viene el recurso de apelación y lo admite porque se dan los requisitos, bueno, cuando empieza a analizar la sentencia de primera instancia es ver, bueno, primero si en el proceso existe una nulidad.
Si existe una nulidad, bueno, ahí va a tener que remitir el expediente, van a anular el proceso y va a remitir para que ese proceso se sustancie de nuevo desde que se causó la nulidad. Y solo en caso de que no haya ninguna nulidad, ahí sí, ahí se va a expedir sobre el resto de los agravios. Es como un orden. Si hay una nulidad, no puedo ir a los agravios. No sé si ahí se entendió. Sí, pero lo releva de oficio el tribunal, lo Sí. pida o no lo pida la parte. Sí, recuerden que los medios, los recursos eran los medios por los cuales las partes podían solicitar las nulidades, pero en caso de que no lo solicite la parte, el tribunal lo puede relevar de oficio. No sé si el profesor quiere agregar algo más, o alguno de los otros profesores, o si quedó alguna otra duda. Por mi parte, está bien, Stephanie. Bien. No sé, profesor, si quería agregar algo más con respecto al recurso de apelación, o ya lo damos por terminado y pasamos al de casación. Salvo que los estudiantes tengan alguna consulta, por mí, me parece que está bien explicado, así que podríamos seguir. Pero no sé si los muchachos tendrán alguna duda. Ahí están preguntando. Bien, ahí están consultando. La pregunta dice, si no hay nulidad, ¿sale una sentencia diciendo que no hay nulidad o se resuelve todo junto cuando saca la sentencia de segunda instancia? Bueno, ahí lo va a resolver todo junto. En la misma sentencia va a decir que la nulidad no se dio, va a explicar las razones y va a resolver en caso de que existan otros agravios sobre esos agravios. ¿Ahí se respondió la pregunta? Bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, pasamos al recurso de casación. Bien. En cuanto al recurso de casación, la denominación casación proviene del latín casare, que significa romper o quebrar, ¿sí? Tarigo define este recurso como un recurso extraordinario que la ley concede a las partes para impugnar un error de derecho, de fondo, de forma, en las sentencias definitivas e interlocutorias con fuerzas definitivas, con la finalidad de asegurar el respeto del derecho y la aplicación uniforme de la ley. ¿Sí? Es un recurso extraordinario. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos la clasificación entre recursos ordinarios y extraordinarios? Y decíamos que, bueno, los recursos ordinarios eran los más frecuentes o para los cuales no se requerían causales específicas. A diferencia de los extraordinarios, que en realidad se requieren causales específicas para su interposición. Y bueno, el de casación es uno de ellos, ¿sí? Es un recurso extraordinario que para su interposición la ley exige la alegación de causales específicas, ¿sí? La finalidad es el reexamen de la sentencia desde el exclusivo punto de vista, desde el exclusivo ángulo de la corrección jurídica. Ahí yo les puse en cuanto a la función, la nomofiláctica, que esta palabra la van a encontrar en algunos libros y por eso se las puse, y esta función es en realidad la defensa del derecho subjetivo. Para Barrios, este recurso admite dos finalidades, ¿sí? Por un lado, la defensa del derecho objetivo y por otro, la unificación de la jurisprudencia. Y esta unificación de la jurisprudencia, para el citado autor, tiene como consecuencia asegurar el derecho de igualdad de los justiciables ante los tribunales, ¿sí? A su vez, esta unificación de la jurisprudencia no se tiene que entender como una inmutabilidad de la interpretación judicial, ¿sí? No como sino como una tendencia a unificar la interpretación judicial en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno,
unificar la interpretación de la norma jurídica en un cierto momento, ¿sí? Que en ese cierto momento la interpretación de la norma sea para todos iguales. Por otra parte, también hay que recordar que la interpretación jurisdiccional, ¿sí? La interpretación se resuelve, como ya lo dijimos, por la Suprema Corte, ¿sí? Y a su vez tiene limitaciones en un triple orden, ¿sí? En cuanto a la naturaleza de las sentencias, en cuanto a las causales que se pueden invocar y en cuanto a la cuantía, cuestiones que vamos a pasar a ver ahora. Bien. En cuanto a la procedencia del recurso, ¿sí? Está en el artículo 268 del Código, que dice: el recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales de apelaciones en lo civil, de trabajo y de familia, así como los juzgados letrados de primera instancia, sean definitivas o interlocutorias con fuerza definitivas. Así que acá, en cuanto a la naturaleza de la sentencia, tenemos que tienen que ser sentencias definitivas o interlocutorias con fuerza definitivas, y que además sean dictadas en segunda instancia. Vieron que vimos que en la clase pasada el profesor también lo aclaró, que esa segunda instancia no tiene por qué ser necesariamente en los tribunales de apelaciones, sino que se puede dar en un juzgado letrado, en un tribunal letrado de primera instancia. Porque, por ejemplo, si quien dictó la resolución fue un juez de paz departamental, la apelación, el recurso de apelación lo va a resolver el juzgado letrado de primera instancia, ¿sí? Por eso la norma además lo aclara específicamente. Procede contra sentencias definitivas o interlocutorias con fuerza definitivas dictadas en segunda instancia de cualquiera de esos tribunales. Por otro lado, el artículo 269 habla de, perdón que no lo puse acá en el esquema, está más abajo. Acá. Habla de la improcedencia, ¿sí? No procede el recurso de casación y el artículo nombra primero en el numeral 1 las sentencias que decreten medidas cautelares, ¿sí? En el numeral 2 habla que no procede contra las sentencias recaídas en asuntos que admiten un proceso posterior sobre la misma cuestión. Esto tiene que ver con que si la sentencia, la resolución admite un proceso posterior ordinario, esto genera en realidad mayores garantías, ¿sí? Porque la posibilidad de revisión en este proceso es incluso más amplia que en lo que es el recurso de casación, ¿sí? El año que viene, cuando vean juicio ordinario posterior y proceso ejecutivo, van a ver bien, ejecutivo común, ejecutivo cambiario y tributario, van a ver bien la relación de estos procesos con el juicio ordinario posterior. Pero por ahora, para que sea más sencillo, como ejemplo de sentencias recaídas en asuntos que admiten un proceso posterior sobre la misma cuestión, podemos nombrar los procesos de amparo, ¿sí? El proceso de amparo, que está regulado en la ley 16.011, admite un proceso posterior. Por lo tanto, la sentencia de ese proceso no va a ser revisable en casación,
Otra cosa que hay que distinguir en cuanto a este numeral, que también fue nombrado cuando dimos las resoluciones y la cosa juzgada, es aquellas sentencias dictadas rebus sic stantibus, ¿sí? Que son las dictadas en los procesos de alimentos o cuestiones relativas a menores. Bueno, estos procesos admiten un proceso extraordinario posterior cuando se alegue un cambio de situación ya resuelta, pero solo se va a admitir el proceso extraordinario posterior con esa causal, ¿sí? Cuando se alegue un cambio en la situación. En cambio, si no se alega un cambio en la situación, estos procesos pueden, las sentencias recaídas en estos procesos pueden ser revisables en casación, ¿sí? No es una limitante para estos procesos. Por otra parte, en cuanto, bueno, empecé por el 269 y en realidad el 268, inciso 2, también tiene una limitante que dice que no será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia confirme en todo y sin discordia la sentencia de primera instancia. Acá me quedó mal, en realidad en la diapositiva tiene que decir confirme en todo y sin discordia la sentencia de primera instancia, ¿sí? Conforme al artículo 268.2. Y otra causal de improcedencia tiene que ver respecto de la cuantía, ¿sí? El numeral 3 del 269 dice, contra las sentencias recaídas en cuyo asuntos cuyo monto no superara el importe equivalente a las 4.000 unidades reajustables. Bueno, el valor que se toma en cuenta, ¿sí? es el valor de la cuantía del asunto que va a resultar de la demanda. Conforme al artículo 117.6, cuando se presenta la demanda, se tiene que determinar el valor de la causa de forma precisa, ¿sí? Y es este valor de la causa, ¿sí?, multiplicado por el valor de la UR a la fecha de presentación de la demanda, que nos va a dar la cuantía. Y solo en caso de que supere las 4.000 UR, va a poder, la resolución va a ser pasible del recurso de casación, ¿sí? Por otro lado, a ver que hay otra diapositiva. Ahí está, ahí les puse lo que era respectivo a la determinación del monto. Y por otro lado también hay asuntos que no son susceptibles de la apreciación pecuniaria. Bueno, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, la LOT tiene en su artículo 49 y 50, estima cuál es el valor ficto de estos casos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria. Y lo que dice el artículo 50 es que este monto va a ser actualizado por la Corte, ¿sí? La última actualización creo que es del año 2015 y lo actualizó en unos 4 millones de pesos. Entonces esas causas, como son los asuntos de derecho de familia, como pueden ser los procesos de habeas data y de acceso a la información, o el reconocimiento y disolución de la unión concubinaria, bueno, son pasibles del recurso de casación, ¿sí? Hubo un momento en que en realidad este monto no era actualizado por la Corte y algunos, cuando se interponía el recurso, bueno, alegaban que ese recurso no era susceptible de casación porque no cumplía con el requisito del monto. Y sin embargo, había ministros, como fueron Ruibal, Chediak y Pérez Manrique, que interpretaban que en realidad el recurso era válido porque no se podía privar al recurrente, ¿sí?, por motivos de que no se había actualizado el monto, cuando en realidad eso era de una reglamentación, correspondía a una reglamentación que se había omitido. Entonces, igual procedía la casación respecto de estos asuntos.
Y lo que ya nombré, también como requisito, es el de la doble confirmatoria, ¿sí? O sea que aquellas resoluciones que tengan doble confirmatoria, bueno, no van a ser pasibles del recurso de casación, ¿sí? Esto radica en impedir que se revise en casación aspectos sobre los cuales ya recayeron pronunciamientos jurisdiccionales coincidentes en las dos instancias. Y acá en el cuadrito teníamos el tema de la cuantía y hay una excepción que es dada por el artículo 268, ¿sí? En cuanto a esto de la doble confirmatoria y la cuantía. El artículo dice que, bueno, que no será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia confirme en todo y sin discordia la sentencia de primera instancia, excepto cuando se trate de juicios seguidos contra el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y servicios descentralizados, ¿sí? En estos casos, dice el Código, aún mediando sentencia de segunda instancia que confirme en todo y sin discordias la sentencia de primera instancia, el recurso será admisible cuando se trate de asuntos cuyo monto supere el importe equivalente a 6.000 unidades reajustables. O sea que en realidad acá se trata de una excepción a esta regla de la confirmatoria de la doble instancia y que tiene que ver con los juicios seguidos contra el Estado, ¿sí? Siempre que supere las 6.000 UR. Y además tenemos que hacer hincapié en lo que dice el artículo, es que siempre que el Estado ocupe la posición de demandado. En cambio, si el Estado ocupa la posición de actor, entienden que no es admisible. Solo va a ser admisible cuando el Estado ocupe la posición de demandado y cuando el asunto supere el equivalente a las 6.000 unidades reajustables, ¿sí? Esta prerrogativa, en realidad a favor del Estado, es aceptada porque se considera que el Estado, en ejercicio de sus funciones, debe proteger los intereses generales de la sociedad. Y por lo tanto, el legislador lo favorece buscando tutelar de forma directa esos intereses. Bueno, esto ya lo vimos recién, que se trata de la improcedencia. Y ahora vamos a las causales. ¿Sí? Las causales están reguladas en el artículo 270, ¿sí? Que dice, causales de casación. El recurso solo podrá fundarse en la existencia de una infracción u errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma. Se entenderá por tal, inclusive, la infracción a las reglas legales de admisibilidad y de valoración de la prueba. No se tendrán en cuenta los errores de derecho no determinantes que no determinaren la parte dispositiva de la sentencia, ¿sí? Así que acá tenemos como causales la infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, ¿sí? Que puede ser en cuanto al fondo, ya estuvimos viendo lo que eran los errores significando, o en cuanto a la forma, que eran los errores improcedentes. Pero además, la norma agrega que esta infracción o errónea aplicación, ¿sí? Puede comprender las normas sobre admisibilidad y valoración de la prueba. En cuanto a la infracción de la norma de derecho, bueno, primero tenemos que decir que por norma de derecho se entiende con un criterio amplio, ¿no? La Constitución, la ley, los tratados internacionales que hayan sido ratificados por nuestro país, los decretos del Poder Ejecutivo, los decretos de las juntas departamentales, y que además la Corte ha incluido en el concepto de norma de derecho las normas contractuales, ¿sí? Las normas que tienen que ver con los contratos celebrados de las partes.
En cuanto a la diferencia entre el error de derecho y el error de hecho, bueno, la casación solo va a proceder si el tribunal infringió una norma, ¿sí? Esto es, procede si no aplicó la norma que correspondía, aplicó la que no correspondía, la interpretó mal o la aplicó erróneamente, ¿sí? Y esto está relacionado, las causales están relacionadas cuando estudiamos la sentencia, ¿sí? Recuerden que cuando estudiamos las resoluciones y analizamos el artículo 197, el artículo disponía que el tribunal tiene que establecer, ¿sí?, en la resolución los hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados. Y además el artículo dice que se tienen que consignar los fundamentos de derecho en cuya virtud se les tienen por tales. Y esto es lo que está estrechamente relacionado con el artículo 270, ¿sí?, con la infracción a las reglas legales de la admisibilidad o valoración de la prueba. También el mismo artículo sigue diciendo que en la resolución le seguirá la exposición de las razones jurídicas en cuyo mérito se aplica el derecho, ¿sí? Y esta es la parte más importante a examinar en la casación. En cuanto a lo que veníamos diciendo entre diferenciar el error de hecho y el error de derecho, bueno, la Corte también ha definido criterios según los cuales existen cuestiones que quedan fuera del control casatorio por ser cuestiones de hecho. ¿Sí? Y ha dicho que, por ejemplo, una de las cosas que queda excluida es la distribución de la responsabilidad entre los culpables del evento, por ser una cuestión de hecho. Otra es las cuestiones discrecionales que resultan de la apreciación exclusiva del tribunal, como puede ser las condenas procesales, la determinación del daño moral. Y en cuanto al error de derecho en el fondo, el error inubicando, decíamos que el error al juzgar tiene que ser necesariamente no cualquier error, sino, como lo establece la norma que recién leímos, tiene que ser un error determinante en la parte dispositiva del fallo. Esto es conforme al artículo 270. ¿Y por qué hacemos hincapié entre lo que son los errores de derecho, los errores improcedendo y errores inubicando? Bueno, porque el código, como lo hemos visto cuando analizamos el resto de los artículos, los recoge, ¿sí? Y les asigna a cada uno diferentes efectos jurídicos. Por ejemplo, si la infracción a las normas, si la infracción es una norma de procedimiento, la causal de casación que afecte la causal, la consecuencia va a ser que va a causar la nulidad, ¿sí? Y eso va a dar lugar al reenvío al juez subrogante. Mientras que si se trata de una infracción a las normas de fondo, si la Corte casa, lo que va a hacer es dictar una nueva sentencia que reemplace la sentencia que se impugnó. Bueno, en cuanto a las reglas en cuanto al error de derecho que resulte de una infracción de las reglas legales de la admisibilidad o de la valoración de la prueba, que dijimos recién, bueno, en general se sostiene que se trata de un error inubicando, ¿sí? Un error en el juzgamiento que hace el tribunal. Y la Suprema Corte de Justicia ha entendido que las cuestiones de prueba son de hecho y por lo tanto quedan excluidas del recurso de casación, ¿sí? Porque ingresa entre lo que son los poderes discrecionales bajo las reglas de la sana crítica, ¿sí?
Y lo que ha dicho también es que para considerar que existió, o sea, para considerar la casación de ese fallo, ¿sí?, de esa resolución, por esta causal, lo que tiene que haber es arbitrariedad o absurdo. Y esta arbitrariedad y absurdo tiene que ser evidente, grosero, manifiesto y notorio. Esto es lo que se ha llamado la teoría del absurdo evidente, ¿sí? En realidad es una teoría que no tiene base legal, que el origen se adjudica en general en la jurisprudencia argentina, pero la Corte lo ha recogido, ¿sí? Y solo ingresa en revisión, ¿sí?, cuando se recurre por casación, en los casos de que se trate de una infracción en las reglas de la admisibilidad o de la evaluación de la prueba, si considera que existió arbitrariedad o absurdo, ¿sí? Como dijimos recién, este tiene que ser evidente, grosero, manifiesto y notorio. De lo contrario, entiende que no son resoluciones que se puedan impugnar por el recurso de casación. Sin perjuicio de que el criterio es este, han existido discordias, por ejemplo, del ministro Van Rompuy y Pérez Manrique, quienes entendían que toda vez que se invoca como causal de casación la infracción o la errónea aplicación del artículo 140, es posible ingresar en el análisis de la vulneración de las reglas de la sana crítica, sin que sea necesario, para que proceda la causal, acreditar la existencia del absurdo evidente o de esa arbitrariedad manifiesta, ¿sí?, ya que la Corte se encuentra habilitada porque la norma lo dispone expresamente. En cuanto al error de derecho en la forma error improcedendo, bueno, el código admite la posibilidad de deducir el recurso tanto en los errores injudicando como ante los errores improcedendo, ya que dicen sea en el fondo o en la forma. Y acá se trata de errores procesales en los que se puede haber incurrido, ¿sí?, y estos también tienen que ser determinantes del fallo, ¿sí? Deben influir y repercutir en el fallo para que se pueda impugnar como causales, por esta causal. ¿Sí? Y en cuanto al artículo 270, inciso 3, establece que, en cuanto a las normas de procedimiento, solo constituirá causal la infracción o errónea aplicación de aquellas que sean esenciales para la garantía del debido proceso y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal. O sea que se requiere, primero, la infracción o la errónea aplicación de la norma, y esta tiene que haber generado la nulidad. Y que esa nulidad, por otro lado, haya supuesto la privación de las garantías del debido proceso, ¿sí?, y que no haya sido subsanada o convalidada. Por ejemplo, podrían ser causales de nulidad la ausencia de competencia del tribunal, o en los casos en que cuando intervienen en el recurso de apelación un tribunal colegiado que se requieren que actúe con tres magistrados, bueno, si este tribunal actúa con un número inferior de jueces, bueno, será una causal de nulidad. Después ya hemos mencionado también en otras clases como causal de nulidad la falta de emplazamiento, ¿sí? Otra causal podría ser, que lo vamos a ver cuando demos demanda y contestación, pero en el caso de que no se conozca el domicilio del demandado, se tienen que emplazar por edictos y además se debe nombrar un defensor de oficio. En caso de que no se haya nombrado ese defensor de oficio, ¿sí?, bueno, va a ser una causal de nulidad porque se está privando al demandado de toda defensa, ¿sí? Otra causal podría ser la falta de legitimación y capacidad. Bueno, ahora.
En cuanto al procedimiento, ya dijimos que el tribunal competente para resolver el recurso es la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? En cuanto a la legitimación, está establecida en el artículo 272. Y el artículo dice, el recurso solo podrá interponerse por la parte que recibe un agravio de la sentencia. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la del Tribunal Superior haya sido totalmente confirmatoria de aquella. Así que, bueno, van a tener legitimación la parte que recibe un agravio. Pero además, vieron que la norma excluye aquella parte, no va a poder interponer el recurso de casación, aquella parte que no apeló la sentencia de primer grado cuando esta, en vía de casación, es confirmada. Esto tiene una lógica. Si la parte en la sentencia de primer grado tenía un agravio y no apeló haciendo valer ese agravio, bueno, no va a poder ahora, en vía de casación, interponer este recurso, porque en realidad no interpuso recurso de apelación cuando correspondía. En cuanto al procedimiento, bueno, una vez interpuesto el recurso, tenemos que ver los requisitos de forma, de tiempo y de lugar, ¿sí? El recurso se va a interponer conforme al artículo 273, se interpone ante el mismo tribunal que dictó la sentencia de segundo grado y cuya resolución se está impugnando, ¿sí? A su vez, el del artículo 271 dice que este recurso tiene que ser fundado, es decir, que del mismo deben surgir los fundamentos en los que basa el agravio el recurrente. Y el artículo 273 expresa requisitos de interposición del recurso. El escrito introductorio que deberá presentarse ante el tribunal que dictó el fallo, cuya casación se pretende, deberá contener necesariamente, primero, la mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas, y segundo, la expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de manera clara y concisa, ¿sí? Esto también un poco podemos relacionarlo con lo que ya vimos al fundamentar el recurso de apelación. Bueno, acá es lo mismo, el recurso tiene que estar fundamentado, ¿sí? Hay que mencionar la norma jurídica que quien está recurriendo entiende que el tribunal aplicó mal, interpretó mal, bueno, hay que mencionarlo, ¿sí? Y también hay que expresar el motivo, por qué quien está recurriendo entiende que esa norma está mal aplicada o mal interpretada o que correspondía aplicar otra, ¿sí? La impugnación tiene que ser autosuficiente, ¿sí? Se tiene que individualizar el agravio y relacionarlo como esa errónea aplicación, ¿sí?, causa agravio. En cuanto a la sustanciación del recurso, en el artículo 274 se dice que bueno, el tribunal va a otorgar a la contraparte, va a otorgar el traslado a la contraparte y esta va a tener para responder 15 días, ¿sí? Al contestar, lo que puede hacer la contraparte también es adherir al recurso. En cuanto a los efectos del recurso, están regulados en el artículo 275. ¿Sí? Y en principio, ¿sí?, el principio general es que el recurso de casación no impide el cumplimiento de la sentencia. Lo tengo acá. Ahí va. Perdón que no había cambiado la diapositiva. Bueno, lo que dice este artículo es que en realidad,
como lo dije recién, el principio general es que el recurso no impide el cumplimiento de la sentencia. Y esto es porque la resolución todavía no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, ¿sí? Entonces se considera que el recurso de casación, por ser extraordinario, es un recurso que solo se admite por causales específicas, no es hábil para suspender el cumplimiento de la sentencia. Eso sin perjuicio que al interponer el recurso, la parte igual puede solicitar que se suspenda. Además, este principio general, que nombraba recién, tiene la excepción que está en el mismo artículo, en el 275, que está referida a los procesos en que versen sobre el estado civil de las personas. Esta es una excepción. En este caso, la interposición del recurso sí va a suspender el efecto de la sentencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que se trate de una sentencia de divorcio, ¿sí? Creo que ya habíamos dado el ejemplo en alguna otra clase, porque se entiende que por cumplimiento de esta resolución, ¿qué se entiende? Es la inscripción en el registro del Estado Civil. Y esa inscripción va a habilitar al cónyuge ganancioso en el proceso a contraer un nuevo matrimonio, cuando en realidad todavía cabe la posibilidad de que esa sentencia sea anulada o casada por la Corte y por lo tanto ese vínculo matrimonial no va a estar disuelto. Bueno, y la otra excepción tiene que ver con lo que les nombré recién, que el recurrente puede solicitar la suspensión provisional de la ejecución, ¿sí? Eso está regulado en el artículo 275.2, para ello tiene que prestar garantía por los perjuicios que le puede ocasionar a la parte contraria. El tribunal en este caso va a determinar el monto y la naturaleza de la garantía, los que van a ser fijados, y esa resolución no se puede recurrir. Y quien recurre va a tener un plazo de 10 días para consignar esa garantía. Si no, la sentencia se puede ejecutar. Bien. En cuanto a la resolución de este recurso, o sea, en cuanto a la resolución de la Suprema Corte, vamos a tener diferentes variantes, como les puse en la diapositiva, ¿sí? Y ello por cuanto puede. Bueno, una de las primeras es la de que puede hacer la Corte, es declarar inadmisible el recurso, ¿sí? Así, lo que ya vimos. La Corte realiza un control de admisibilidad y bueno, si entiende que no cumple con los requisitos, tiempo, de forma y de lugar, bueno, lo va a declarar inadmisible. Por otro lado, también lo puede declarar inadmisible por lo que vimos, que es cuando dijimos que tenía un requisito de fundamentación. Bueno, si no está fundamentado el recurso, si no se invocan los requisitos que nombramos recién del artículo 273, ahí puede declararlo inadmisible por infundado, ¿sí? Y por otro lado, también puede casar o anular la sentencia. En este caso, en el caso que corresponda a la casación de la sentencia recurrida, bueno, lo tenemos, está regulado en el artículo 277, ¿sí? Y en cuanto al numeral primero del citado artículo, perdón que no se los anote en la diapositiva. Bueno, el artículo 277.1 entiende que la Corte, ¿sí?, si tiene por aceptado y que está fundado el recurso, puede reemplazar los fundamentos jurídicos que estime erróneos por los que considere verdaderos, ¿sí? Y en este caso, ¿sí?, si entiende que se aplicó mal la norma de derecho y que se fundó en artículos que no correspondía, bueno, no se va a limitar solamente a señalar los errores que tiene el fallo, sino que además va a consignar la resolución que a su juicio es correcta, ¿sí? Vieron que el 277.1 dice: si la Suprema Corte de Justicia casare la sentencia en cuanto al fondo, dictará la que en su lugar corresponda sobre la materia de hecho del fallo recurrido.
y reemplazará los fundamentos jurídicos erróneos por los que estimen correctos, ¿sí? Entonces, si casa en cuanto al fondo, va a dictar una nueva resolución expresando cuáles son los fundamentos correctos. En cambio, si la casación procede por un vicio de forma, el numeral 2 dice que si la sentencia se casare por vicio de forma, la Corte anulará el fallo y remitirá el proceso al tribunal que deba subrogar, ¿sí? A fin de que continúe conociendo desde el punto en que se cometió la falta que dio lugar a la nulidad. Y esto está relacionado con lo que habíamos dicho hoy. Bueno, si la casación es en una regla, ¿sí?, de procedimiento y se anula, bueno, se va a anular y se va a reenviar a un tribunal subrogante, ¿sí?, para que regale el proceso desde el momento donde se produjo la nulidad. Esto el profesor también se había hecho referencia en otra clase a por qué lo enviaba a un tribunal subrogante y no lo enviaba al mismo que había dictado la resolución. Bueno, porque el mismo que dictó la resolución ya conoció, ¿sí?, y por el principio de imparcialidad, ¿sí?, tiene que enviarlo a un tribunal subrogante. En cambio, si la casación se fundare, según el numeral 3, y se funda en errónea decisión en cuanto a la admisibilidad o valoración de la prueba, siempre que la misma determinare la parte dispositiva del fallo, la Corte se va a pronunciar en cuanto al fondo sobre la base de la prueba que juzgara admisible conforme con la valoración que entienda corresponder. Y acá tenemos que hacer una distinción, ¿no? En este caso, cuando se da la casación en error de derecho en la admisión de la prueba. Si era una prueba que no correspondía y fue admitida, bueno, ahí la Corte puede pronunciar una nueva resolución sin tener en cuenta esa prueba que no correspondía, ¿sí?, que no debió haberse diligenciado. En cambio, si la sentencia, si se recurre por una prueba que no se diligenció, ¿sí?, lo que corresponde, como hay que diligenciar un medio probatorio, bueno, ahí lo que tiene que hacer es reenviar, ¿sí?, el proceso a un tribunal subrogante a los efectos de que diligencie la prueba y luego de ello dicte la sentencia correspondiente, ¿sí? En este caso, ella no va a dictar la resolución que corresponde, sino que va a decir, bueno, que casa y que correspondía diligenciar la prueba, pero va a reenviar el proceso a otro tribunal para que diligencie la prueba y dicte la sentencia teniendo en consideración, ¿sí?, ese medio impugnativo el cual no se había diligenciado. Bien, esto que yo les dije recién está en realidad en el segundo numeral del artículo 277.3, que dice: solo procederá al reenvío si la Corte estimare que la no admisión de la prueba admisible afecta la resolución sobre el mérito, y en ese caso, para procederse al diligenciamiento omitido y al posterior dictado de la sentencia que corresponda por el tribunal a quien se remita el proceso, conforme a lo dispuesto en el ordinal número 2. Y el ordinal número 2 es que dice que se lo tiene que enviar al juez subrogante. Y el artículo 278 habla de la casación por vicios de forma y de fondo. Dice: si la casación se interpusiere por vicios de forma y de fondo, la Suprema Corte de Justicia solo se pronunciará sobre los segundos en el caso de estimar que no se ha cometido infracción formal que invalide el procedimiento. Y bueno, esto es un poco lo que hablábamos hoy, igual que el orden que tiene que tener el tribunal en la apelación. Esto es lo mismo. Si se hacen valer errores de fondo y de forma, bueno, ¿qué prima? Si hay una nulidad, en realidad se tiene que expedir sobre ella.
y una vez que se expida sobre la nulidad, ahí recién va a poder ingresar en cuanto a los vicios que tenga de fondo, ¿sí? Y bueno, una cuestión más que menciona el código es en cuanto a la publicación, que dice que las sentencias que acogen este recurso de casación se publicarán en el diario oficial u otra publicación jurídica que disponga la Corte. Y bueno, por acá, yo sé que es un poco complejo este recurso en cuanto a las causales. Ahí estoy viendo que dice, profe, ¿puede repetir? ¿Cuál es la parte que me están diciendo que repita? Porque veo que recién escribieron si puedo repetir, pero no sé en realidad bien cuál es la parte. Stephanie, supongo que son los efectos que capaz que reiteres. En realidad, cuando en relación al artículo 277, casación por vicio de fondo de forma, capaz que lo que pretenden es que reiteres cuando se casa una... Bien, dijimos que en realidad la resolución que va a emitir la Corte en cuanto a este recurso puede tener diferentes variantes. Y esto es respecto de las causas por las cuales se impugnó. Y acá el 277, ¿sí?, menciona un orden. Ahí está, es como lo están poniendo en el chat. Decíamos que el último inciso del artículo, bueno, no, perdón, el 278 dice que si la casación se interpusiere por vicios de forma y de fondo, la Suprema Corte de Justicia solo se pronunciará sobre los segundos, es decir, solo se pronunciará sobre los segundos en caso de estimar que no se ha cometido una infracción formal que invalide el procedimiento. Decíamos que los errores de forma, ¿sí?, las nulidades, ¿qué hacen? Invalidan el procedimiento, ¿sí? La consecuencia de invocar una nulidad es que si se dio con los requisitos que establece la norma, bueno, invalidan ese procedimiento. Entonces, si hay una nulidad en el proceso, esa sentencia, esa resolución, en realidad, no es válida. Se tiene que retrotraer el procedimiento al momento en que se causó la nulidad. Entonces, en caso de que la misma resolución contenga errores de forma y de fondo, o sea, un error que tiene que ver con una nulidad y un error que tenga que ver con la aplicación de una norma de derecho, con la interpretación que se hace de la norma o que correspondía a otra, bueno, primero sobre qué se va a tener que expedir el tribunal, sobre la nulidad. Y eso es lo que dice el artículo, que solamente en caso de que no haya nulidad, ahí sí se va a poder expedir sobre el fondo. No sé si ahí se entendió mejor. Ah, se le había cortado, bien. ¿Ahora quedó claro? Bien, gracias. Bueno, entonces no sé si los profesores quieren agregar algo más respecto a este recurso o si a ustedes se les surgió alguna otra duda. Por mi parte, Stephanie, salvo que los estudiantes quieran hacer alguna consulta, después, tal vez, cuando lo estudien de cara al parcial, ahí capaz que les pueden surgir más dudas y se las podemos aclarar por el foro, pero salvo que quieran hacer alguna consulta. Aprovecho para decir, porque algunos decían que tienen problemas de red, yo estoy teniendo problemas con el sistema Webex. Yo estuve haciendo unas pruebas ya para habilitar la sala de Zoom. La facultad nos otorga a los profesores, ahora contrató licencias de la plataforma Zoom,
Así que bueno, la idea es que muy en breve las reuniones, las clases las tengamos por Zoom y no por esta plataforma Webex, así que espero ahí no tener más dificultades, porque yo he tenido varias reuniones por Zoom también últimamente y no tuve ninguna dificultad, pero a lo largo de la clase se me cortó en varias oportunidades. Así que bueno, les vamos a hacer el aviso en la plataforma EVA, así que estén atentos. Una vez que ya tengamos nuestra primera reunión, nuestra primera clase por Zoom, ahí me voy a comunicar con la facultad como para que le den de baja a nuestra sala de Webex para que pueda usarla algún otro profesor, si así lo disponen. ¿Sí? Puedes continuar, Stephanie, nomás la clase. Bien, gracias. Profe, Sí, había un compañero que había preguntado algo. Si se anula la sentencia y se remite a otro tribunal para que resuelva, en esa sentencia, ¿también se puede presentar casación? O como ya se presentó una vez en una sentencia anterior, no corresponde. Pregunto porque en realidad me pareció interesante la pregunta y yo también quedé. sí. Bueno, en realidad habría que ver cuáles son los recursos que admite esa resolución. Déjenme ver qué dice el código. En realidad el código no hace ninguna referencia a cuáles son los recursos que admitiría. Entonces creo que podría quizás impugnarse de nuevo por casación. No sé qué piensa el profesor, alguno de los profesores que lo tenga más claro esa parte. ¿Se me escucha bien? Sí, Bien. Imaginemos un vicio de procedimiento que en realidad también entraña un vicio de mérito, un vicio de sustancia, ¿sí? Imaginemos que la Suprema Corte de Justicia casa, esto es, anula la sentencia de segunda instancia, por ejemplo, por afectación de garantías del debido proceso, en el sentido de que el tribunal de segunda instancia dispone de oficio la realización de una prueba y sobre esa prueba no hubo control por una de las partes. ¿Sí? Entonces ahí la parte agraviada por esa vulneración de las garantías del debido proceso interpone recurso de casación. ¿Sí? La Suprema Corte de Justicia hace lugar a ese recurso de casación porque considera que el tribunal produjo esa prueba sin respetar las garantías del debido proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace la Suprema Corte de Justicia? Casa, anula y envía el expediente a un tribunal de apelaciones subrogante para que produzca efectivamente esa prueba con el debido contralor de las dos partes. Entonces, ahí imaginemos, el tribunal de segunda instancia produce esa prueba en segunda instancia, el tribunal subrogante, esto es, no el que produjo la nulidad, sino otro tribunal, entonces ese tribunal subrogante dicta sentencia, luego de producir esa prueba, dicta sentencia sobre el fondo del asunto. Esa sentencia definitiva de segunda instancia va a admitir recurso de casación, ¿sí? No es casación sobre, no son dos casaciones sobre una misma cuestión, ¿sí? Admitiría recurso de casación porque efectivamente el tribunal subrogante se pronuncia sobre el fondo, ¿sí? Y analiza una cuestión diferente que no fue entendida por el tribunal de segunda instancia que entendió y que produjo esa nulidad. Entonces sí, admitiría recurso de casación. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido. No sé si quedó claro el ejemplo, no sé si efectivamente el estudiante o la estudiante que hizo la pregunta se refería a eso. Les reitero y les pido disculpas, pero tengo problemas con el audio importantes. ¿Quedó claro? ¿Se escuchó? sí, nosotros escuchamos. No sé si... Ah, dijeron que sí, que ese era el caso. Si ese era el caso, sí. Se escuchó, perfecto, bárbaro. Perdón, Stephanie, ¿me escuchan?
Sí, Sí. Sí. te escuchamos, Nicolás, sí. Solamente un pequeño apunte antes de salir de casación, que me parece muy interesante porque es una cuestión interpretativa que por un lado la Corte, que es quien resuelve esto, la Suprema Corte ha tenido una posición y parte de la doctrina, una parte importante ha tenido otra, es en cuanto a la profesora vieron que les mencionó algunas causales de improcedencia del recurso, es decir, que se deben dar ciertos presupuestos para que proceda. Una de las causales en la cual no procede es cuando el recurso de casación dice no será procedente cuando la sentencia de segunda instancia confirme en todo sin discordia la sentencia de primera. Y ahí básicamente se han dado dos interpretaciones. Una es la que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, me animo a decir históricamente, que es ese pasaje, digamos, del código del artículo debe interpretarse que únicamente se habilitará la casación aquellas cuestiones, puntos o aspectos de la sentencia, es decir, la sentencia debe interpretarse de alguna manera por compartimentos, entonces solo aquellos aspectos que no hayan tenido doble confirmatoria se le va a franquear el acceso a la casación. Por otra parte, una posición de autores de esta materia, docentes, ha interpretado que en realidad donde el código no distingue, no debería hacerlo la Suprema Corte, es decir, si en segunda instancia no hay una confirmatoria total y plena de la sentencia de primera instancia, la casación va a estar abierta a toda la sentencia, es decir, el análisis casatorio va a estar abierto a toda la sentencia. Esto creo que se ve mejor con un ejemplo. Imagínense el caso que hemos multicitado, el accidente de tránsito, donde en primera instancia hay una condena a rubros de daño emergente, daño moral y un lucro cesante. ¿Bien? Y la sentencia de segunda instancia se apela por parte del demandado, supongamos, y la sentencia de segunda instancia confirma la de primera instancia, a excepción del rubro de lucro cesante que lo desestima. ¿Bien? En la posición histórica de la Corte que les mencionaba, únicamente va a poder ingresar el control casatorio si se da el resto de los presupuestos, en una sentencia de segunda instancia que supere las 4.000 UR, porque no es el Estado el demandado, únicamente en cuanto al lucro cesante. No sobre el resto de la sentencia, porque, de nuevo, la interpretación de la Corte es que la sentencia debe interpretarse por estos aspectos o rubros, y en cuanto a los que hay doble confirmatoria puntualmente, no se ingresa a la casación. La otra posición que le decía de la doctrina, hoy por hoy hay una ministra de la Corte que sí tiene esta posición, pero es minoritaria, es que el control casatorio puede ser sobre todo. Es decir, habiendo una revocatoria, aunque sea parcial en segunda instancia, o incluso hasta una discordia, se puede revisar todo en casación. Se lo planteo porque lo van a ver si leen jurisprudencia o mismo los manuales, van a ver que se menciona eso. La realidad que lo que acá importa de alguna manera es lo que es la posición de la Corte, y la posición de la Corte es la que se ha descrito como la restrictiva de alguna manera. Simplemente ese apunte, Stephanie, porque capaz que lo ven, y sobre todo en la jurisprudencia, la posición de la Corte por ahora es esa. Hay una ministra actualmente que es también profesora de esta materia que se afilia a la postura más de la doctrina, por llamarla de alguna manera. No sé si les quedó claro la cuestión o lo que es objeto de debate. Básicamente es la interpretación de que se debe entender por esa limitación del 268.2. Bien. Gracias, Nicolás. Entonces, si no quedan dudas con respecto al recurso de casación, vamos a ver el recurso de queja. Que lo había ordenado en la diapositiva, estaba antes, pero después me pareció mejor darlo después de la casación, por cuándo es que procede, ¿sí? El recurso de queja está regulado en el Código en el artículo 262, ¿sí? Y en el mismo regula cuál es la procedencia, ¿sí? Este recurso va a proceder cuando el tribunal ante el que se presenta el recurso lo deniegue, ¿sí? Así que va a proceder por denegación de la casación, por denegación de la apelación, por denegación
de la excepción de inconstitucionalidad, y además la norma agrega que también procede cuando se concede la apelación con un efecto diferente al previsto en la ley, ¿sí? El fundamento de este recurso está vinculado al correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Quiere decir que no sería correcto, ¿sí?, que se regularan los recursos, pero que su admisión quedara solamente librada a la decisión del mismo tribunal que es el que dictó la resolución, ¿sí? Porque ustedes vean que las características de estos recursos, ¿cuál es? Que se presenta ante el mismo tribunal que dicta la resolución que se está recurriendo. Entonces, si no hubiera un control de parte del superior, podría pasar que ese tribunal lo denegara. Y de esa forma se estaría vulnerando una garantía, ¿sí? En cuanto al objeto de este recurso, ¿sí?, se reduce a decidir si corresponde o no la impugnación o la excepción de inconstitucionalidad desestimada, o cuál es el efecto que correspondía en la apelación, cuál es el efecto correcto, ¿sí? A ver si se lo puse. Sí, lo puse acá. Este recurso no tiene por objeto, ¿sí?, evaluar o analizar el aspecto sustantivo de la resolución que se recurre, ¿sí? Solamente tiene por objeto decidir si corresponde o no admitir el recurso o cuál es el efecto correcto. No va a entrar en análisis de los fundamentos del recurso, ¿sí? Va a evaluar, lo que evalúa son circunstancias objetivas, como puede ser si se presentó en plazo, si es el recurso idóneo, ¿sí?, si esa resolución corresponde, es apelable, o esa resolución admite casación, ¿sí? Y en cuanto a los elementos objetivos que va a evaluar, por ejemplo, es la legitimación, si la persona que recurrió estaba legitimado para impugnarla. La competencia de este recurso, ¿sí? Bueno, ahí, si se trata de un recurso de apelación, ¿sí?, o el efecto que se le dio a la apelación es erróneo, bueno, quienes pueden entender va a ser un tribunal de apelaciones o el juzgado letrado que intervino en primera instancia correspondiente, ¿sí? En cambio, si es por denegación de la casación o porque se denegó la excepción de inconstitucionalidad, quien va a entender en este recurso va a ser la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? En cuanto al control de admisibilidad, vean que en cuanto al procedimiento, está regulado en el artículo 263, dice que dentro del plazo de 5 días siguientes al de la notificación de la providencia denegatoria, el recurrente debe presentar la queja con los fundamentos ante el mismo tribunal que lo dictó, ¿sí? Y una vez recibido el recurso, el tribunal, ¿sí?, tiene que elevar al superior un informe, ¿sí?, acerca de los motivos por los cuales denegó la apelación, la casación o la inconstitucionalidad, o por qué le dio el efecto que le dio a la apelación, ¿sí? Y vean que a diferencia de lo que ocurre en los otros recursos, en el control de admisibilidad, ¿sí?, y el control de si se presentó a tiempo, si procede, no va a corresponder a este mismo tribunal que se le está presentando la queja, ¿sí? Va a corresponder al tribunal superior, ¿sí? O sea que es el tribunal superior el que va a evaluar si corresponde o no la queja, si está presentado en tiempo y en forma, o si fue mal presentado, ¿sí? Eso quiere decir que no se puede, el tribunal ante el que se presenta el recurso de queja no puede denegar, ¿sí?, no puede negar ningún tipo de queja en esa primera instancia,
¿sí? Aunque considere que fue mal interpuesta, que fue interpuesta fuera de plazo, que no existía legitimación, no importa. Una vez que reciba el recurso, tiene que presentar el informe que requiere el artículo y elevarlo. Y es el Tribunal Superior el que va a decir primero si está bien interpuesto y después se va a expedir, bueno, sobre si corresponde o no hacer lugar al recurso, ¿sí? Vean que además el artículo agrega que si el tribunal, en el 264.3 dice que el tribunal que dejara de dar cumplimiento a la disposición, o sea, el tribunal que no eleve el informe dentro del plazo junto con el recurso de queja, incurrirá en una transgresión que será sancionada conforme a las disposiciones vigentes en materia de responsabilidad disciplinaria. Quiere decir que la consecuencia, bueno, puede ser una sanción disciplinaria en caso de que no cumpla con el artículo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que hace la persona? Bueno, si presenta un recurso de queja y el mismo no se eleva en tiempo y forma al Tribunal Superior, bueno, ahí sí se puede presentar ante el Tribunal Superior, ¿sí? En cuanto a la decisión de este recurso, que está regulado en el artículo 266 del Código, bueno, si el tribunal hace lugar, o sea, si decide acoger el recurso de queja, lo que va a hacer es ordenar al tribunal inferior que sustancie el recurso denegado. Es decir, si el tribunal entiende que correspondía conceder la apelación y el tribunal de primera instancia por error no lo concedió, bueno, va a ordenarle que sustancie el recurso. Ello cuando el recurso no se hubiera sustanciado, porque puede ser que una vez interpuesto el recurso de apelación, lo deniega sin más trámite, o lo puede negar una vez que se contesta. Bueno, si se contestó y está el recurso interpuesto y la contestación, bueno, ahí ya está sustanciado, no tiene que solicitarle que lo sustancie, sí solamente hace lugar. Pero recuerden que en realidad solamente tiene que ver con si corresponde o no continuar con el recurso que se hace interpuesto, sea con la apelación o con la casación. Después, posteriormente, va a entrar en el fondo lo que es el recurso propiamente dicho, y que se haya interpuesto. Ah, si esto se va a subir, sí, se va a subir. No sé si les quedó alguna duda con respecto al recurso de queja. O si alguien quiere, o si los profesores quieren agregar algo. Sí, Stephanie, si me permitís, es importante, muchachos, que tengan presente que el recurso de queja procede cuando el tribunal ante el que se interpone el recurso, sea de apelación, sea de casación, o sea la defensa de inconstitucionalidad, no franquea el recurso de apelación, de casación o de defensa de inconstitucionalidad. Pero no procede el recurso de queja cuando en el control de admisibilidad liminar, una vez franqueado el recurso, es el propio órgano que tiene que entender sobre la fundabilidad quien lo desestima liminarmente por considerarlo inadmisible. ¿Qué quiere decir esto? Si una vez franqueado el recurso de apelación, por ejemplo, ante un tribunal de apelaciones, el tribunal de apelaciones, que es quien tiene que decidir la fundabilidad, el mérito, la sustancia de la apelación, lo desestima liminarmente por considerar, por ejemplo, que se interpuso fuera del plazo de 15 días, contra esa resolución no corresponde el recurso de queja por denegación de apelación, porque la apelación efectivamente se franqueó. Lo que pasó es que el tribunal de mérito consideró que es inadmisible. Lo mismo pasa con el recurso de casación y lo mismo pasa con la defensa o excepción de inconstitucionalidad. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, bueno, yo sí. Ah, bueno, perfecto. Se dice clarísimo, sí. Sí, bien, perfecto, perfecto. Porque es un error bastante frecuente, incluso a veces cuando la Suprema Corte de Justicia rechaza liminarmente, desestima liminarmente. No se escucha, profesor, no se está escuchando. No se escucha, profe.
No. Bueno, esperamos un segundo a ver si el profesor recupera el audio. Creo que ahora se le trancó. ¿Se escucha ahora sí, ahora? sí, ahora sí. Bueno, bien, bien, bien. Lo que decía, y simplemente y con esto ya terminamos la clase porque ya estamos en hora. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Lo que les decía es que yo les comento esto porque en varias oportunidades, contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que desestima liminarmente el recurso de casación por ser inadmisible, por ejemplo, porque no alcanza el monto mínimo legal habilitante, 4.000 unidades reajustables o 6.000 unidades reajustables, o por ejemplo, porque la Corte entiende que la sentencia impugnada en realidad confirmó en todo y sin discordias a la sentencia de primera instancia, cuando en hipótesis como esa la Corte desestima liminarmente el recurso de casación, se ha interpuesto recurso de queja por denegación de casación, lo cual claramente es un recurso improcedente. Esa resolución de la Corte que desestima liminarmente el recurso de casación por entenderlo inadmisible, tiene naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva y como tal es impugnable mediante el recurso de reposición. También pueden interponerse aclaración y ampliación, pero el recurso que procede contra esa resolución es el recurso de reposición con miras a que la Corte revoque por contrario imperio esa resolución por la cual declaró inadmisible liminarmente el recurso de casación. Pero contra esa resolución no procede, no corresponde la queja por denegación de casación. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? ¿Sí? Está, perfecto. Si te parece, Stephanie, entonces, como ya estamos en hora, damos por culminada la clase y continuamos el miércoles. Vamos a tratar de que el miércoles tengamos la clase por Zoom. Yo voy a trabajar como para en el día de mañana enviarles el link para tener la clase por Zoom. ¿Sí? Así que estén atentos a eso. Buenas noches entonces, que pasen bien y nos vemos el miércoles.